Bienvenidos a La Última Butaca a la Izquierda, un podcast de cine conducido por Leonardo Sagástegui y John Pacheco. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Leonardo Sagástegui y este es un nuevo episodio de nuestro podcast de La Última Butaca a la Izquierda. Y en esta ocasión, junto a John Pacheco, vamos a estar comentando de nuestro tema que ya lo habíamos anunciado hace unos días, que es el cine y los videojuegos. Si bien los videojuegos son algo nuevo, algo reciente, más o menos aparecieron a fines de la década de los 70 y ya en los 80 ya tuvo su auge. A partir de allí hasta la actualidad no han detenido su evolución, ¿no? Y ha sido una industria que ha crecido tanto o más como el cine mismo, ¿no? Y en este crecimiento el cine ha querido aprovechar algunos elementos de los videojuegos y a través de esto se han mezclado unos con otros, ¿no? En diferentes momentos de la historia del cine, ¿no? Y eso es lo que vamos a poder ver reflejado en el programa de hoy, ¿no? Vamos a conversar algunos proyectos cinematográficos que se han basado en la forma más que todo del videojuego, ¿no? Y en este caso no es tanto películas basadas en videojuegos, sino más que todo películas que prácticamente son como un videojuego, ¿no? Y eso es lo que vamos a conversar junto a John Pacheco. No van a ser adaptaciones, ¿no? Como suele haber, ¿no? Donde se han adaptado, por ejemplo, videojuegos famosos, ¿no? Como Max Payne, ¿no? Que se convirtió en una película, o también la que me comentaste, Resident Evil, ¿no? También que se ha trasladado al cine, ¿no? A través de varias películas, sino más bien es ver el cine como un mismo videojuego, ¿no? Como si estuviera dentro de la película, ¿no? Y eso es lo que hemos querido rescatar con la selección que hemos tenido, ¿no? No sé si tienes algunas palabras iniciales, John. Sí, yo pensaba cuando tú habías hecho esta temática, acá una espectadora nos sugiere Bandersnatch. Vamos a verla, ¿no? Pero creo que es un capítulo de la serie Black Mirror. Sí. Creo que se referirá a ese capítulo que ahora estaba viendo los memes que está siendo parodiado a propósito de que Mark Zuckerberg sacó esta especie de alter ego de Facebook, ¿no? Que es Meta, que sugiere este capítulo de Black Mirror sugiere que nos movamos a través de avatares, vamos a tener perfiles en esta especie de mundo virtual. Pero acá nos informa que es una película. Voy a apuntarlo para que esté en mi lista. Sí, sin más preámbulo, creo, Leo, de que podamos ya comenzar con este listado, con estos comentarios de las 5 películas que tenemos para hoy. Así es. Y en esta ocasión empezamos con una de las primeras películas que en este caso no era precisamente un videojuego, pero mezcla el mundo virtual, el mundo tecnológico con la realidad, ¿no? Y esta película es de 1982, titulada Tron, dirigida por Steven Spielberg. Y esta película tuvo una especie de reboot, ¿no? Posteriormente, que se tituló Tron, el legado, ¿no? Pero ahora vamos a conversar de esta primera versión, donde nos muestra a un hacker, ¿no? que es de un momento a otro dividido, sus partículas, ¿no? se
se trasladan a este mundo virtual y empieza a vivir como si fuera una especie de virus, ¿no?, dentro de este sistema informático, y donde tiene que lograr prácticamente como si fuera un videojuego, ¿no? Tiene que lograr una meta, cumplir un objetivo para poder salvarse, ¿no? Y salvar también a los personajes que están ayudándolo, ¿no?, a él. Y esta película recuerdo que en su época fue bastante revolucionaria, ¿no?, porque lo visual deslumbró bastante, ¿no? Era como ver una película como si fuera hecha de neón, ¿no?, como los avisos luminosos que vemos en las calles. Tiene esa estética, ¿no?, de todo bien iluminado, ¿no?, y colorido, y de alguna forma marcó una forma, ¿no?, de ver este mundo que nunca se había visto antes, ¿no?, el mundo virtual, ¿no? Y ellos tuvieron la habilidad de mostrarlo de esta forma y hacerlo como que también parezca un videojuego, ¿no?, donde tenían que competir y lograr ciertas habilidades para poder superar los obstáculos, ¿no?, que se le van presentando, ¿no? Y eso está bien mezclado con también el mundo real, ¿no?, porque también se ve un mundo paralelo de la realidad, ¿no?, donde suceden los hechos concretos, ¿no?, y no virtuales. No sé qué te pareció, John, a ti la película. Sí, yo le he visto, este es el segundo visionado o el tercer visionado que hago a propósito de esta discusión de hoy, pero yo la vi hace tiempo y creo que lo he disfrutado más en el primer visionado que tuve cuando era adolescente, porque esta película es de los 80. Ahora que lo he vuelto a visionar, siento que he envejecido. Obviamente, cuando nosotros tenemos como películas referentes en animación de 3D, películas fundamentales como son las de Pixar, vemos esta como una especie de trabajo en 3D no terminado, ¿no? Donde falta texturizar algunas cosas, algunos paisajes, algunos ambientes, muchos de los ambientes, pero como tú lo has dicho, es una película que fueron una de las películas en las cuales se comenzó a utilizar imágenes generadas por computadora antes de que Pixar existiese, ¿no? Y de que irrumpe en el negocio de la animación digital con las películas que nosotros ahora vemos y los tenemos como un pedestal o como referentes dentro de la animación en 3D. Bueno, en esta película funciona para mí en su primera hora, donde se ven las imágenes en el mundo real y de cómo a través de un aparato, Jeff Bridges, el protagonista, es despixeleado y pixeleado de un mundo virtual, y ahí tiene que realizar una serie de acciones para que vuelva todo a su cauce normal. Hay momentos buenos, hay secuencias buenas dentro de este mundo virtual, como por ejemplo la carrera de motos, y muy en específico esta carrera de motos que se desarrolla dentro de un laberinto, y cuando la cámara, cuando el espectador está simulando ser el que maneja la moto, y la moto pasa por una serie de laberintos, ese vértigo, esa sensación es buena, esa secuencia está bien lograda. Pero después de la hora, cuando ya parece que estuviesen en una especie de parlante que circula, una especie de cable, parece que ahí ya la narrativa no fluye bien. Noto que hay un desgaste de la historia, se siente que uno ve que
que la película tiene un derrotero, no se sabe a dónde va. Allí noto que hay un declive en la narrativa, en la historia. Pero en definitiva es una película que merece verse por el hecho de que es una de las películas que irrumpió en la animación 3D y que está filmado, según pude leer, para lograr esa sensación de que los personajes virtuales estuviesen hechos de píxeles. Está filmado con retroalimentación, no, retroiluminación. No sé cómo funciona ese concepto, voy a averiguarlo, pero, pero la sensación de este mundo virtual está medianamente lograda. Y como dije al inicio, los años le han dado duro a esta película. Claro, como lo dije, porque tenemos en la actualidad otros referentes ya mayores, ¿no?, que lo han apabullado. Eso es lo que puedo decir hasta el momento de Tron. No he visto Tron el legado del 2000, de hace algunos años, así que no podría comentar cómo es esta película ahora, Leo. Bueno, según tengo entendido, tiene peores críticas que esta, así que tampoco me ha dado ganas de verla. Y tienes razón, ¿no? Esta película tiene su encanto al inicio, ¿no?, cuando se llega a este mundo virtual, pero la historia no se sostiene, no logra que uno se sienta atraído. Y esto también es por los personajes, ¿no?, que son muy esquemáticos, no se centran mucho en explorar algunas motivaciones que puedan tener los personajes, ¿no? Y eso también hace que uno pierda un poco el interés, ¿no?, en seguir la historia de lo que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, eso me pareció a mí también algo a resaltar, ¿no?, que nunca uno se llega a comprometer, ¿no?, con lo que le sucede a ellos. Así es, así es. Y como nota final, esto que fue uno de digamos, de los plot points de la película, el despixelear para pixelearlo, para formarlo como un ente virtual a Jeff Bridges en esta realidad virtual, es algo que ahora, hace unos años he escuchado que han hecho ciertos científicos. Es teletransportar un átomo de un espacio a otro espacio. O sea, lo curioso de esta película es de que una de las quizá situaciones fantasiosas ahora se torna palpable, se torna como que viable, ¿no? La desmolecularización de un átomo para volverlo en su estado sólido en otro ambiente, en otro espacio. Es una de las cosas que a veces como que las películas pronostican al estilo de los Simpsons, ¿no? Observan la realidad y pueden aventurarse a crear situaciones que ahora ya lo estamos viviendo. Bueno, nada más por decir de esta película, Leo, así que podemos pasar a la siguiente si no hay otro comentario. Sí, la siguiente película es del año 2010 y es Scott Pilgrim versus los ex de la chica de sus sueños. Y acá lo curioso de esta película, bueno, en inglés se llama Scott Pilgrim versus el mundo. Y lo curioso es que esta película no está basada en un videojuego, sino en un cómic. Y el cómic sí tiene referencias, ¿no?, a lo que son los videojuegos. Y en esta película se toma más que todo la estética del videojuego, ¿no? Nunca se explica el por qué se acontecen estos hechos extraídos del videojuego, ¿no? Pero digamos que se pone en la mesa, en bandeja, estos términos del videojuego sin mayor explicación, ¿no? Y
es una película sin que requiera de esa explicación, se deja ver, ¿no? Es bastante entretenida y nos muestra la historia de este personaje que es Scott Pilgrim, que es un joven que conoce de un momento a otro a la mujer de sus sueños y decide conquistarla, ¿no? Pero para conquistarla primero tiene que luchar contra sus exnovios, ¿no? que ha tenido ella en algún momento, en alguna etapa de su vida, ¿no? Y esta lucha que tienen es como un videojuego, ¿no? Tienen que pelear, tienen que luchar y él tiene que descubrir cuáles son de alguna forma sus puntos débiles para poder vencerlos, y cuando los va venciendo va ganando como puntos, ¿no? O monedas, ¿no? Como en un videojuego, ¿no? Y esto está acompañado, a mí me gustó bastante que lo acompañen con la música, ¿no? Que es la música de fondo que es puesta por la orquesta, ¿no? Que el mismo protagonista tiene su orquesta y él, como en una historia paralela, él está luchando porque su banda de música tenga un lugar, ¿no? en la escena de la ciudad, ¿no? donde ellos están, ¿no? Y es en este mundo de los conciertos donde se va mostrando esta historia de tipo videojuego, ¿no? Donde él tiene que luchar con los ex de la chica de sus sueños, ¿no? ¿Qué te pareció a ti, John, la película? Ante tantos comentarios positivos de esta película, yo me acerqué con las mejores expectativas, ¿no? De disfrutarlas, pero luego de verla no siento, no sé por qué, de dónde vienen tantas valoraciones positivas a la película. Me parece un arroz con mango la película, sinceramente. Yo en un principio, cuando veía las imágenes y veía que todo era con estas ediciones a lo Parker Lewis, no sé si tú recuerdas aquella serie de los inicios de los 90, Sí. E interacciones con títulos que salen sobreimpresos y al estilo de Batman y Robin de los 60 con exclamaciones de golpes allí cuando alguien se cae y sale el capún, ¿no? Yo pensé por un momento que todo lo que estaba viendo era un videojuego y de que al final íbamos a pasar a la realidad donde estaban los muchachos interactuando en la realidad física, pero de lo que he observado todo el tiempo es de que el director, al parecer, o no al parecer, lo más seguro, ha querido utilizar el lenguaje del videojuego y con ese lenguaje hacer esta película utilizando esos elementos. Y sinceramente a mí no me gustó esta forma de realización. Quizás sea porque no soy tan afecto a los videojuegos. He jugado algunos en mi adolescencia, ahora ya no mucho, y quizás va dirigido a ese público, ¿no? Ese público juvenil que sí gusta y al público adulto que sí gusta de este tipo de juegos. Es una película de la cual me distancié mucho. Tuve que verla para comentarla, pero es más de lo mismo, ¿no? El chico tiene que cumplir una misión y al final se queda con la chica, que es básicamente la temática que siempre se persigue en esta clase de películas, pero su realización dista mucho de mi gusto. Leo, ¿tú qué podrías añadir sobre esta película? Bueno, a mí sí me gustó la forma, ¿no? en que se contó la película. Como te comenté, es algo que no se explica el por qué se muestra esta historia como un videojuego, ¿no? Y me pareció acertado no explicarlo, ¿no? Y
Y bueno, yo no esperaba que al final se vea el mundo real, ¿no? Como en otras películas que hemos visto en este ciclo, ¿no? Donde hay un mundo virtual y un mundo real, ¿no? Sino simplemente esto está narrado, ¿no? Como si fuera un videojuego, ¿no? Y eso me pareció interesante, ¿no? La forma en que se utilizó, y debe ser también, no creo que sea idea del director, sino más bien lo debe haber extraído, ¿no? de la novela gráfica en la cual está inspirada, ¿no? esta película. Y bueno, a mí sí me enganchó la dinámica que utilizó, ¿no? de esto, de mezclar los títulos, no solo títulos en la pantalla, ¿no? Sino también ruidos, monedas que aparecen, puertas extrañas o rayos que aparecen, que se van combinando, ¿no? y que se van viendo de diferentes formas de acuerdo al personaje con el que se está enfrentando, ¿no? Y eso, bueno, al menos a mí sí me pareció de alguna forma entretenido, ¿no? de verlo, ¿no? Porque no lo había visto antes en otras propuestas, ¿no? de este tipo donde se muestra el videojuego, ¿no? Pero bueno, es también, como bien dices, cuestión de percepciones y de gustos, ¿no? También por los intereses que puede tener cada uno, ¿no? De repente a ti no te enganchó porque no eres tan fan, ¿no? de los videojuegos, pero hay otras películas que sin serlo te pueden agarrar más, ¿no? Como las posteriores que comentaremos, ¿no? Así es, y seguimos con la siguiente película, que es del año 2012, y en esta ocasión es una animación ya, digamos, hecha para un público más para niños, ¿no? Y esta es Ralph el Demoledor. Es una película del 2012 y dirigida por Rich Moore. Esta animación tuvo una secuela años posteriores que también la pude ver, pero no me pareció tan valiosa como esta primera, que sí me gustó. Yo la vi inicialmente en su época de estreno, ¿no? En el cine, y allí me atrapó todo el concepto, ¿no? De esta idea de un mundo donde, como antiguamente en nuestra infancia, en algunos lugares habían los famosos pinball, ¿no? Donde uno podía ir y veía las máquinas con diferentes juegos, ¿no? Y es inspirada, ¿no? En estas tiendas donde uno podía entrar y podía escoger el juego que más le gustaba y entretenerse, ¿no? De alguna manera, cuando uno no tenía en casa, como ahora, ¿no? Todos los que gustan del videojuego lo pueden jugar en la computadora o en el Nintendo o en el Xbox, y ya no es necesario salir, ¿no? En cambio, en esa época sí, lo tradicional, si uno quería un videojuego, si no tenía, por ejemplo, un Atari en casa, tenía que salir y a uno de estos lugares, ¿no? Y es en esta tienda, en este mundo, donde se desarrolla esta historia, ¿no? Donde los diferentes juegos que hay, digamos que cuando cierra la tienda, en la noche se encuentran como en un lugar neutral, y donde se van conociendo, se cuentan sus penas, sus dramas. Y hay una escena inicial, ¿no? Donde se le ve al protagonista, que es Ralph el Demoledor, como si fuera una especie de Alcohólicos Anónimos, donde están todos los malos de los juegos, hablando de ellos, ¿no? Y de por qué son malos y cómo se sienten el ser el malo del
del juego, ¿no? Y es a propósito de este sentimiento que el protagonista siente, de que quiere cambiar, ¿no? su mundo, el mundo que le rodea, porque él se siente un poco solitario, como un apestado de la sociedad, ¿no? Y él quiere ser parte de los que lo rodean, ¿no? Y es esta la motivación que él siente para poder dar el siguiente paso, ¿no? Y él quiere ganar una especie de medalla para ser como considerado un héroe, ¿no? Y es en esta búsqueda de esta medalla que se mete en otros juegos, y allí es donde ya empieza a ocurrir toda esta historia de la niñita, ¿no? que encuentra en este otro juego que parece ser como una anomalía, y al final se da cuenta que ella es una parte principal, ¿no? del juego en donde se han metido, y trata de ayudarla, ¿no? Para que ella recupere su estado natural, ¿no? Su estado inicial, ¿no? No sé qué te pareció a ti, John, esta película. Esta película me ha gustado tremendamente. Antes, aquí mi amiga Maribeth me rectifica, es caracterización, claro. Su trabajo en particular dentro del maquillaje es la caracterización de personajes con prótesis. Y bueno, volviendo de nuevo al título, esta es la película que yo más he disfrutado, porque tiene, toma elementos del mundo real y los utiliza para crear una película con cuerpo, con profundidad, y una película redonda. Al inicio toma unas pinceladas de Toy Story, en el sentido de que cuando los humanos no ven a los videojuegos pueden salir y recrear situaciones, conversar entre ellos, hacer su vida normal, ¿no? Tener una vida alterna sin tener como espectadores a los humanos. De allí se como que presta esta idea de Toy Story. Pero después se aleja para tomar otros linderos más profundos, creo yo. Si bien es un juego para un público infantil, toma muchos elementos de la sociedad o de la problemática que nos sucede a nosotros, los adultos. Por ejemplo, el hecho del juego de roles, de que una persona en el mundo actual tiene que asumir ciertos roles, ¿no? Uno es bueno, el otro tiene que ser malo, el bueno siempre le va bien en la vida, el malo, en este caso, este villano, entre comillas, que es Ralph, al hacer su trabajo, al hacer el trabajo para el cual está destinado que hacer, tiene que sufrir la consecuencia de esto, ¿no? Entre ellos es no ser invitado en el aniversario número 20 del programa o de este videojuego, ¿no? Es un tipo que tiene que dormir cuando se desconecta, cuando ya se apagan las luces en esta especie de tienda, como tú lo has dicho. Tiene que dormir en el basurero donde apilan todos los ladrillos que durante el día el villano ha tenido que romper en esta especie de edificio, ¿no? Entonces hay una especie de reflejo de lo que existe en nuestro mundo actual. Acá el bueno, la persona que tiene la sartén por el mango le va bien en la vida, ¿no? Y el obrero que luego de trabajar durante todo el día y tener un pago mezquino, tiene que llegar a un lugar, a un barrio que quizás no sea de su agrado, ¿no? Entonces hay una situación que más o menos se refleja a nuestra realidad. Y la niña, ¿no? La presencia de la niña para mí es fundamental para englobar todo ello, ¿no? Al principio la niña es como un error, es como un bug, ¿no? Que tiene sus fallitas, ¿no? Que mientras está hablando y explicando de la situación a Ralph, se desdibuja, sufre de ciertas anomalías cromáticas. Qué tan diferente es
a la niña en una sociedad que, eh, que ha venido sin el consentimiento de los padres, ¿no? A la cual muchas veces nosotros o ciertas personas lo toman como un error, ¿no? A la cual tienen que desaparecer mediante la aplicación de ciertas leyes, ¿no? Como el aborto, o leyes de ese tipo. Entonces, es una película que, si bien está dirigida para el público infantil, toma muchos elementos de la sociedad que lo enriquecen y que a mí principalmente me gusta por ello, Leo. Sí, ahí tienes también personajes secundarios, ¿no? Que los han sabido mostrar, como por ejemplo el personaje que es protagonista en el juego de Ralph, el Demoledor, se vuelve como un personaje secundario en la historia que estamos viendo, ¿no? Donde él trata de ayudarlo a volver al juego donde estaban, ¿no? Porque se dan cuenta de que sin Ralph, sin el entre comillas malo de la historia, no podían hacer nada, no servían, no tenían ninguna utilidad, ¿no? Entonces eso también fue una buena idea de mostrarnos de que todos en algún grado somos necesarios, ¿no? en el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Y también el personaje, digamos el villano, ¿no? Que inicialmente creemos que ha pertenecido a este juego donde está la niña, pero luego notamos que ha sido como un error de otro juego, ¿no? Que se ha metido y le ha borrado la memoria a todos los personajes y lo creen como el jefe o el rey, ¿no? de este juego. Y así es. Y a través de esta habilidad que él ha tenido, él se aprovecha, ¿no? de tener todo a su favor, ¿no? Y él se da cuenta que al llegar Ralph, los privilegios que él tiene los puede perder, ¿no? Y él trata de impedir a como dé lugar, ¿no? Que Ralph trate de ayudar, ¿no? a esta niña, ¿no? Y me gustó la relación, ¿no? que tuvieron estos dos personajes, ¿no? Es una relación como de padre e hija, ¿no? Donde se tratan de apoyar de alguna manera mutuamente, pero a la vez Ralph de alguna forma quiere protegerla a ella, ¿no? Porque la siente como indefensa. Y hay un momento, ¿no? donde es una escena típica, ¿no? de un padre y una hija, donde la hija, por ejemplo, quiere ir a algún lugar o quiere hacer algo y el padre se niega a darle ese capricho, ¿no? y a como dé lugar la retiene donde debe tenerla para que ella no se desbande, ¿no? Y es en esta parte donde previamente el personaje malo le ha mentido, ¿no? Y le ha dicho que ella no puede ganar la carrera porque desaparecería, ¿no? Entonces Ralph, por protegerla, le rompe y le destruye el carro, ¿no? Donde ella iba a practicar y a competir, ¿no? Y es el típico comportamiento, ¿no? de un padre protector y de una hija rebelde, ¿no? Que no quiere hacer lo que ella siente, ¿no? y no mide el peligro, ¿no? y ese fue uno de los momentos, digamos, más como impactantes, ¿no? Porque es bastante emotivo, ¿no? Ese momento donde se le ve la tristeza a la niña, ¿no? de no poder cumplir su sueño, el sueño que ella quería, ¿no? Que es de ganar esa carrera, ¿no? Y eso
está bien logrado, ¿no? Y tiene estos símbolos, ¿no? Como por ejemplo el de la medalla que le regala la niñita a Ralph, ¿no? Donde se lee, ¿no? Que es su héroe, ¿no? Y después de esta acción él como que se siente mal, ¿no? De haber realizado ese acto, ¿no? Y es, o sea, como que te agarra bastante por lo emocional, ¿no? Es bien emocional la película. Utiliza esos elementos de padre e hija, claro, y como todo el mundo o bien es padre o bien es hijo, tiene los dos flancos cubiertos la película, de por dónde llegar las balas, obviamente que conmueve a mucha gente que lo haya visto. ¿Sí? Así es, y también me gustó, ya todo el mundo debe haber visto la película, así que no es ningún spoiler, ¿no? Cuando al final él salva este mundo ayudado por ella, ¿no? También o sea, él salva el mundo de ella y ella lo salva a él, ¿no? Rescatándolo de esta caída que iba a tener digamos, en este volcán, ¿no? Que estaba explotando, y mutuamente se salvan y se ve en esta toma final, ¿no? Donde cada uno ya regresa a su juego y donde él se siente alegre destruyendo, ¿no? No como estaba antes, ¿no? Que se sentía todo triste y digamos no tenía razón de ser su vida, pero ahora se sentía feliz, ¿no? Destruyendo el edificio, ¿no? que destruía en el juego, y se ve la parte donde él comenta, ¿no? Que la parte que más le gusta del juego es cuando lo avientan al vacío, ¿no? a Ralph, porque ahí cuando lo levantan se da cuenta que puede ver por la ventana al otro juego, ¿no? Donde está la niña y allí es el único momento, ¿no? En que la puede ver feliz, ¿no? A ella, y eso es lo que lo hace feliz también a él, ¿no? Es también como una visión paternal, ¿no? de lo que estamos comentando, ¿no? De Ralph con la niñita, ¿no? Ajá, esa parte final me hizo recordar a Monster INC, donde al final este monstruo vuelve a reparar toda la puerta destruida, y al abrir la puerta escucha el sonido de su amiguita, ¿no? Que está en su habitación, y ahí termina la película. Grandes finales. O sea, siempre me ha parecido que en el caso de las animaciones que hacen los norteamericanos en este caso, tienen esa particularidad de trabajar bien la historia, ¿no? O sea, no sé por qué no hacen lo mismo con las películas así de carne y hueso, ¿no? Parece que se esfuerzan más en lo que es las animaciones, porque en general la mayoría de las películas están hechas con un buen guión, ¿no? Están bien trabajadas, parece que las hacen entre varios guionistas, y hay una serie de feedback que manejan de tal forma que queda, digamos, redonda, ¿no? la película, ¿no? Y ese es lo bueno de las animaciones, ¿no? Que tienen esa ventaja, ¿no? Como parece que fuera una ventaja, ¿no? El tener como un conjunto de guionistas, ¿no? Que pueden dar su opinión al respecto, ¿no? Así es. Y quizás se deba también a que el presupuesto para la animación es millonaria, y entonces no prestar mucha atención en la historia sería contraproducente para la inversión que se está realizando, ¿no? Entonces quizás también allí pudiera ser la razón por la cual le prestan mucha atención a la historia. Allí hay mucho dinero en juego en ese tipo de trabajos. Así es. Y pasamos ya a la siguiente película, que es Ready Player One,
del 2018. Esta película es de Steven Spielberg y cuenta una historia que sucede en el futuro, ¿no? En el año 2045, donde el protagonista llamado Wade es un adolescente, ¿no? Que aparentemente le gusta evadir de la realidad del mundo en que vive y está inserto en este mundo virtual, ¿no? Donde puede interactuar a través de un avatar, ¿no? Donde él sea, digamos, puesto como un cuerpo distinto, una ropa distinta y actúa de acuerdo a las reglas que hay dentro de este videojuego, ¿no? Y al ver esta película, bueno, yo vi esta película en su época también de estreno en el cine, y verla en el cine es más impactante, ¿no? Que verla en el televisor, ¿no? Vale la pena verla en el cine por toda la producción que tiene, por todos los encuadres que maneja, los movimientos de cámara, por lo espectacular, ¿no? Que es en cuanto a los colores, a la historia que cuenta. Y es ideal, ¿no? Para verla en pantalla grande, ¿no? Y me gustó la película, a pesar de que de repente en algunos momentos uno se podría confundir, ¿no? con esta historia del creador del juego, ¿no? Que está inmersa, ¿no? en la historia del protagonista, porque digamos que la historia trata sobre una misión, ¿no? Que deben cumplir los jugadores de este juego, que es conseguir una serie de llaves que le van a dar la posibilidad, ¿no? de ser como los dueños, ¿no? del juego, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? El dueño, el creador de este juego, que ya falleció en el momento en que se realiza esta historia, digamos que tuvo esa visión, ¿no? de dar su juego, como de regalarlo a quien logre cumplir estos cometidos, ¿no? A través de unas llaves que los jugadores deben conseguir, ¿no? Y esto, digamos que el protagonista tiene bastantes habilidades, ¿no? para lograr esto, ¿no? Pero no lo puede lograr solo, sino que se reúne con un grupo de jugadores que no se conocen en la realidad, solo se conocen en el mundo virtual, pero posteriormente, ¿no? Se van a ir encontrando unos tras otros, ¿no? Y es como una historia donde también se mezcla el mundo real con el mundo virtual, ¿no? Porque si bien en la realidad el protagonista vive en un lugar que prácticamente es como un tugurio, en una zona tugurizada, ¿no? Donde prima la pobreza, ¿no? Donde están todos hacinados, donde no hay muchas ventajas para tener una buena vida, ¿no? Entonces el protagonista parece que trata de alguna forma de evadir la realidad a través de este mundo virtual, ¿no? Y me hizo recordar también lo que hace pocas semanas presentó Zuckerberg, ¿no? en su propuesta de este metaverso, ¿no? que quiere imponernos a los usuarios del Facebook, ¿no? de crear como una especie de mundo virtual, ¿no? Donde interactuemos a través de aparatos, ¿no? y a través de la distancia, no es necesario estar presente, sino a través de los videojuegos, ¿no? No sé qué te pareció, John, la película. A mí me gustó bastante, pero es por un tema de nostalgia.
Eh, Steven Spielberg siempre he considerado a Steven Spielberg como un adulto, un niño adulto. Y en ese afán siempre recurre a los elementos que le han hecho, eh, digamos que eh, le han gustado en su infancia. Eh, trae en esta película trae eh, como atractivos a muchas de las películas que han sido éxitos en los 80, ¿no? Por ejemplo, en este opening o inicio de presentación de la película, cuando vemos la carrera de autos, esta carrera de autos es una alegoría, un homenaje a todos los autos que se han visto en varias películas de los 80, ¿no? Y el más emblemático es el DeLorean, el auto de Volver al Futuro. Entonces hay una especie de atractivo visual, y yo consideraría inclusive que esta especie de carrera de autos es un homenaje a ello, ¿no? Más aumentado por la banda sonora que se escucha durante todo el metraje, durante toda la secuencia de la carrera, con la presencia de los monstruos que también nos ha regalado el cine, ¿no? Como es King Kong. Entonces es un atractivo visual apabullante, y como tú lo has dicho, verlo, yo no tuve la oportunidad de verlo en el cine, lo he visto en cable, y me impactó, y yo me imagino que verlo en cine, porque en su momento salió inclusive en salas IMAX, hubiera sido pues mucho mejor la espectacularidad al verlo pues en ese tipo de cines. Yo la vi en cable y me gustó. Y me gustó también por el hecho de presentar presentar la historia de un muchacho, de un adolescente que vive en los suburbios de una ciudad futurista y distópica, ¿no? Donde la sociedad ya venida menos, donde la superpoblación hace de que se formen tugurios eh, en las periferias de las ciudades, donde muchas personas, muchas familias eh, se dirigen a los videojuegos como una especie de escapismo al mundo caótico y perverso y distópico en la cual viven, ¿no? Con problemas como el hacinamiento, las casas que están uno encima de otros, y en un momento de la película vemos como este muchacho, al bajar del piso en la cual vive a la parte baja, a la planta baja, vemos que todos sus vecinos están inmersos en videojuegos, jugando diversos videojuegos, como una especie de salirse de su entorno caótico en la cual viven, ¿no? Entonces, todo eso nos demuestra, o quizás nos dice, que nosotros no estamos a gustos o contentos de la forma como estamos viviendo ahora, ¿no? Y quizás usamos los videojuegos para ello. Nosotros desde ya utilizamos las películas como una suerte de escapismo, desprendernos de nuestra vida monótona y meternos en la historia, meternos con lo que le pasa al protagonista. Quizá por eso nos gusta o es atractivo tal o cual protagonista, porque ese protagonista subvierte el orden, transgrede la situación en la cual puede estar viviendo, y quizás nosotros podemos sentirnos reflejados en ellos. Y quizás por eso eh, personas que puedan tener la capacidad, como Mark Zuckerberg, ha prestado atención en este fenómeno que estamos viviendo ahora, y como tú lo has dicho, ha creado esta nueva versión de Facebook, ¿no? Que es el metaverso, crearse un avatar y hacer situaciones, crear condiciones para que nosotros podamos ir a una tienda virtual, comprar música, comprar ropa, tener una moneda virtual que nos una a través de esta virtualidad, y desprendernos de esta situación mundana. En otras palabras, lo que sugiere Steven Spielberg en esta película
pudiera darse, pudiera reflejarse o llevarse a la realidad en esta especie de locura mediática que está iniciando Mark Zuckerberg con su metaverso, Leo. Y también es importante mencionar, ¿no?, que uno ahora en la actualidad, ¿no?, el mundo de los videojuegos ha prácticamente sobrepasado a la industria del cine, ¿no? Ahora hay más producción de videojuegos y la venta de los videojuegos ya ha superado las expectativas que tenían, por ejemplo, hace 10 años, ¿no? Y ahora es una industria tan o más poderosa como el cine, ¿no? Y eso debe ser también producto de estos mundos donde el espectador no es solo un mero espectador, ¿no?, sino también ahora con el videojuego es como protagonista, ¿no? Él ya es parte de la historia, ¿no? Al insertarse en estos mundos, si bien algunos no son tan realistas, ¿no?, como los que se ven en la película, pero a veces hay juegos donde uno los ve en su pantalla de computadora grande, ¿no? Y prácticamente está siendo el protagonista de este juego, ¿no?, que está viviendo, ¿no? Y así como en el cine, ¿no?, hay diversos géneros de videojuegos, de historias. En el videojuego también hay videojuegos de suspenso, de terror, de acción, de comedia, ¿no? Y todo eso ha sido producto de la demanda creciente, ¿no?, que tienen los videojuegos, ¿no?, por parte de los consumidores, ¿no?, que ya no se conforman con solo ver una película, sino ahora ellos quieren ser los protagonistas de la misma historia, ¿no?, que van sintiendo y viviendo en el videojuego, ¿no? Y eso se muestra bastante, ¿no?, en esta película, ¿no?, del por qué tanta gente está inmersa en este mundo virtual, ¿no? Porque ya al parecer ya se cansaron de ser digamos testigos pasivos, sino ahora quieren ser protagonistas activos, ¿no?, de lo que están viviendo, ¿no? Y ese se refleja ahora con lo que comentábamos, ¿no?, hace poco de este mundo virtual, de este metaverso, ¿no?, de Mark Zuckerberg, ¿no?, que quiere crear este mundo paralelo, ¿no?, a lo real, ¿no? Y eso me parece que lo han extraído bastante bien de esta película, que, dicho sea de paso, es originalmente un libro, ¿no? Es una novela que se adaptó al cine, ¿no? Y debido a este éxito de la novela, parece que se ha escrito un nuevo libro, ¿no?, y que se llama Ready Player 2, y seguro lo van a llevar a la pantalla próximamente, ¿no? Entonces vamos a esperar de qué trata esta segunda versión, ¿no? No sé si tienes algo adicional, John. Sí, solamente como notas al pie de página, cuando hablamos de videojuegos siempre pensamos en que la persona va a entrar a esta realidad virtual y cumplir una misión, ¿no? Rescatar a la chica del castillo que está vigilado por un dragón o escoger el santo grial. Pero no, o sea, yo recuerdo que en el 2011 salió un programa que uno lo podía descargar que se llamaba, no sé si sigue existiendo, se llamaba Second Life, Segunda Vida, y lo que proponía esta especie de, no sé si llamarlo juego o realidad virtual, era de que la persona con pequeñas nociones de programación podía ingresar a conciertos, poder flirtear con una chica, conocer a una chica, ingresar a supermercados, a librerías, comprar libros, pero todo dentro de este mundo virtual. Pero claro,
no sé si tuvo mucho éxito porque las personas que tenían que ingresar a Second Life tenían que tener alguna noción de programación. Pero bueno, eso fue en el 2010-2011. Han pasado los años y Mark Zuckerberg está sacando Metaverso, que ya al parecer eh, se ha prevenido de que hay mucha gente que no tiene nociones de programación. Nos ha dado ya la comida masticada, ¿no? En la cual cualquiera de nosotros puede ingresar y hacer eso que proponía Second Life. No rescatar a la chica, no pelear contra dragones, simplemente estar en un espacio virtual y comprar y comprar y comprar, que es lo que demanda el capitalismo, ¿no? Lo que demanda la sociedad actual, en esta especie del consumismo donde todo el mundo tiene que pensar poco y comprar más o disfrutar más de los espectáculos. Ahí inclusive estaba leyendo de que grupos virtuales, pero grupos físicos que existentes en el mundo físico, tenían sus avatares en el mundo virtual y hacían conciertos. Por ejemplo, YouTube hizo un concierto virtual para Second Life, según había leído, y había que pagar entradas para ingresar a esta especie de concierto virtual. O sea, estamos llegando a un momento en el cual no es necesario viajar hasta Inglaterra o seguir el tour de cierto cantante, ¿no? Podemos ir simplemente a un espacio virtual y ser partícipes del concierto virtual del grupo que nos interesa. Es interesante esta propuesta, pero se basa básicamente en el consumismo, en estar ahí y dejar nuestras monedas virtuales, ¿no? Nada más, continuemos, Leo, con la siguiente película. Así es, y la siguiente película, la última de esta noche, es Free Guy, Tomando el Control. Es una película del 2021 dirigida por Shawn Levy, y aquí nos cuentan la historia de Guy, que es interpretado por Ryan Reynolds, y él trabaja como cajero, ¿no?, en un banco, y es el típico personaje alegre, solitario, que nunca se molesta de nada, siempre está sonriendo, dispuesto así a ayudar a los demás. Pero un día se da cuenta de que él no vive en una ciudad real, ¿no?, sino es parte de un videojuego donde él es una especie de personaje extra, ¿no?, que siempre están en los videojuegos y que no tienen una función ni un objetivo en particular, ¿no?, sino simplemente ser como un adorno o como un apoyo visual, ¿no?, para que se vea allí nada más, que esté allí, que se vea allí, y que no digamos, que no ate ni desate, ¿no?, en la historia, ¿no? Y él se da cuenta de esto y trata de ver cómo puede cambiar, ¿no? Y él descubre a través de... O sea, este es lo que vemos en el juego, ¿no? Pero hay un mundo real que también nosotros lo estamos viendo, ¿no? Donde vemos a los creadores de este videojuego, ¿no? Donde es como una oficina, una corporación grande, donde se ve que hay diferentes personajes, ¿no?, que han creado a los distintos personajes que viven en este juego, y hay un protagonista real y otro protagonista virtual, ¿no? Y eso es lo interesante acá en esta historia, ¿no?, donde el protagonismo es primero virtual en el juego, y después nos damos cuenta de que en la realidad hay otros personajes, ¿no?, que también tienen una lucha y unas metas que quieren cumplir, ¿no? Porque
hay digamos que el mandamás, el jefe de esta compañía quiere, cerrar este juego que es bastante exitoso y poner una nueva versión, ¿no?, de este juego. Y esto no es del agrado, ¿no?, de los otros creadores del juego, ¿no? Y es como una lucha que van teniendo entre ellos, porque han creado sin quererlo o de alguna forma, una forma de repente de casualidad, han podido crear como una especie de inteligencia artificial, ¿no?, dentro de este juego, que hace que el personaje virtual, que es el protagonista del videojuego, pueda realizar acciones que no estaban programadas en el juego, sino a través de esta inteligencia artificial él puede decidir, ¿no?, eventualmente qué es lo que quiere hacer, ¿no?, en el juego, ¿no? Y se da cuenta de que él se puede enamorar, ¿no? Y se enamora de un personaje que ingresa a este videojuego, y con este personaje tratan de lograr el objetivo, ¿no?, que es evitar que se cierre este juego, ¿no? No sé qué te pareció a ti, John, la película. Esta película sí me ha gustado porque, si bien en las otras películas hemos visto de cómo un hombre, una mujer, se inmiscuye en la realidad del videojuego, en esta película lo que vemos es como un personaje secundario del videojuego que es al cual o le matan, o el auto lo atropella, o es víctima de un asalto. Un personaje secundario de un videojuego al cual nadie le da ni 5 centavos, se vuelve el protagonista, ¿no? Y es precisamente, como lo has dicho tú, a la inteligencia artificial. Es la toma de decisiones que él mismo realiza, ¿no? Y esto se debe, me gusta sobre todo el hecho de cómo se origina, de cómo se inicia esta especie del encuentro de su libre albedrío, de cómo puede este personaje, esta persona secundaria, ser el centro de la película. Y me remite a la escena bíblica del Génesis, ¿no?, de la manzana que Eva le da de comer a Adán, en el hecho de que este personaje secundario encuentra unos lentes que solamente lo tienen las personas que juegan y crean sus avatares y se meten al videojuego. Esta especie de lente se desprende de uno de ellos, este personaje secundario lo toma, por más que su amigo, el otro personaje secundario, le dice no te pongas esos lentes, nosotros no podemos tener esos lentes, no estamos obligados a usar estos lentes, pero a pesar de esas indicaciones, él se pone los lentes y observa que su mundo, que él creía idílico, no lo era tal, ¿no? Que todo estaba predestinado, él tenía que morir todos los días, tenía que sufrir el banco donde él trabajaba, sufrir un asalto o varios asaltos durante todos los días, todo ya estaba predestinado. Y aquí pasan diálogos tan simpáticos, por ejemplo, cuando este personaje Free Guy le dice, oye, ¿no te cansas de estar, de tomar un café todos los días y ser asaltado todos los días? Me hizo recordar la escena del Día de la Marmota. No sé si tú viste esa película, que creo que se llamó Hechizo del Tiempo aquí, en la cual el personaje que veía que cada día era el mismo, que se repetía como un bucle incesante. En una cantina le decía, en un momento de su borrachera, a sus compañeros también borrachos, le decía, tú no te cansas de vivir todos los días la misma situación, y su compañero borracho
que sí vivía en el pueblo, le decía, es lo que yo vengo sintiendo todos los días de mi mísera vida. Usando como pretexto eso, metan la historia del hombre aburrido con su vida, ¿no? El hombre que está cansado de vivir lo mismo y quiere un quiebre, quiere una especie de plot point, de, de que esto sea el quiebre de las cosas y comenzar algo nuevo. Para mí, aquí radica lo simpático de esta historia, Leo. Sí, también a mí me gustó ese lado, ¿no?, que comentas del libre albedrío, ¿no?, donde se da cuenta de que él puede elegir qué es lo que quiere hacer, ¿no? Pero también me gustó la forma bastante interesante en que han mezclado la historia de amor, ¿no?, que hay detrás de todo eso, ¿no? Porque en el fondo es una historia donde un chico quiere estar con una chica, ¿no? Si bien inicialmente... Chico quiere chico A, quiere chica B. Así es, si bien inicialmente creíamos que esta historia era la que se iba a vivir en el videojuego, pero después nos damos que es la historia que se vive en la realidad, ¿no? Que es la historia de este chico que crea esta inteligencia artificial junto a su amiga, ¿no? Y es esta historia donde la historia es de ellos, ¿no? Pero se proyecta en el videojuego, ¿no? A través de este personaje que es el protagonista del videojuego, ¿no? Que es Gui, y él es como una especie de alter ego, ¿no?, del personaje real, ¿no?, en carne y hueso, ¿no? Y me pareció que tuvo el director bastante habilidad, ¿no?, en mostrar ese lado, digamos, romántico, sin caer mucho en lo meloso, ¿no?, o en lo exageradamente romántico, y lo supo dar en pequeñas dosis, ¿no?, hasta ese final donde se muestra acertadamente, ¿no?, el final feliz, ¿no?, donde vemos la finiquitación, ¿no?, de esta relación, ¿no?, de esta pareja, ¿no?, que me gustó a mí. O sea, es bastante emotiva, ¿no?, ese lado, y eso es lo que tal vez algunas historias carecen, ¿no?, de esa habilidad, ¿no?, de mostrar eso de alguna manera más o menos inteligente, ¿no? Y me pareció que aquí sí lo llevaron por un buen camino, ¿no? Me gustó ese aspecto, ¿no?, de combinar lo romántico con la aventura de este personaje virtual, ¿no? No sé si tienes algunas apreciaciones adicionales. El actor principal no es tan meloso, es atractivo, me refiero a que su personaje es atractivo, cumple bien su papel en el sentido de ser carismático y empático. Y a mí también me gustó y no desmerezco la participación del actor negro, que es el guardia de seguridad, que también le da un empuje a la historia. Tiene momentos emotivos y yo creo que en su conjunto realzan la presencia de estos dos personajes la película. Yo no voy mucho por el lado romántico se excepcionan en muchas películas, pero más voy por el lado de la historia, ¿no?, que tiene mucho símil con la realidad actual. Así es, sí, bueno, se la recomendamos para que la puedan ver. Es una película bastante agradable, ¿no? No se van a aburrir, y es bastante entretenida, ¿no?, y visualmente bien novedosa, ¿no? Y la pueden ver de repente en el cine, o porque creo que todavía está en algunos cines, o si no en internet no la pueden ver por algún lado.
Y bueno, eso sería ya todo por nuestra parte. Nos hemos pasado un poco y bueno, ya nos estamos escuchando y viendo en una próxima ocasión. El próximo programa ya va a ser nuestro penúltimo episodio, el episodio 21. De ahí ya nosotros usualmente tenemos 22 episodios por temporada, y luego de eso vamos a tener uno como de fin de año, ¿no? Donde vamos a hacer un recuento, ¿no? De lo que nos ha gustado a lo largo de estos 12 meses, y vamos a poder conversarnos de algunas películas más recientes. Y si desean que conversemos de algún tema en particular, nos pueden escribir a nuestras redes sociales, a Facebook, Instagram, Twitter, o también pueden suscribirse a nuestros canales, ¿no? En YouTube y en Spotify, ¿no? Y ahí también nos pueden escribir y dar sugerencias, ¿no? de algunos temas que quieran que conversemos, o si desean de alguna película en particular, ¿no? que hayan estrenado recientemente, ¿no? Donde también podemos tener un espacio, también tenemos un espacio de críticas de películas, ¿no? Así que allí también las podemos comentar, ¿no? No sé si tienes algunas palabras finales, John. No, simplemente agradecer a nuestras teleaudientes, se dice así, a nuestros espectadores, por habernos acompañado, a Maribeth desde Argentina, a nuestro amigo Lalo Sagástegui, que siempre nos acompaña, y recalcar lo que dice Leo, ¿no? De que si tienen alguna temática, algunas películas allí que merecen ser comentadas, mándenos sus sugerencias, que aquí lo vamos a revisar y darles alguna crítica sobre ello. Más bien, muchas gracias a nuestros espectadores, y será hasta el siguiente programa. Así es, y ya nos estamos viendo. Chao.